Hola amigos de Autofácil, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Test and Charge, en la que primero probamos un coche 100% eléctrico y después vamos a un cargador para dibujar su curva de carga, para ver lo deprisa que le entran los electrones. Y hoy tenemos con nosotros este magnífico Volvo XC40 Recharge con autonomía extendida y versión de motorización Twin, con dos motores y nada menos que 408 caballos. Pero antes de continuar, percibo que hay espectadores que no se han suscrito al canal, de manera que os voy a dar unos segundos para que lo hagáis. Venga, dadle ahí al suscribir y si queréis también a la campanita y así estaréis al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil. ¿Lo habéis hecho? Bien, prosigo. Como os decía, tenemos aquí un fantástico Volvo XC40. En concreto es el XC40 más caro que se puede tener. Es la versión eléctrica, que actualmente se llama Recharge, que dentro de poco se llamará X40, para simplificar un poquito las cosas, y que tiene 4,44 metros de longitud, de manera que tiene unas dimensiones fantásticamente compactas, ideales para maniobrar y manejarse por la ciudad. Es, como digo, el XC40 más caro que se puede tener, porque además le tenemos aquí con el acabado Ultimate, o definitivo en español, y significa que puede llevar absolutamente de todo, incluido el techo de cristal y otros extras. De manera que voy a irlos mencionando sin hacer referencia a en qué paquete de equipamiento están incluidos. Después ya vosotros decidís si los queréis o no los queréis. Algunos datos esenciales del coche. Más allá de su longitud de 4,40 metros, tiene una batería de 82 kilovatios hora brutos, que son 78 kilovatios hora netos, y tiene 408 caballos de potencia distribuidos en dos motores, el de atrás más gordito que el de delante, lo cual es muy juicioso. Con esto es capaz de acelerar de 0 a 100 en algo así como 5 segundos. Bueno, tampoco es que yo le dé mucha importancia a estas cosas, pero os garantizo que corre. Es interesante el hecho de tenerlo justo a continuación del Polestar 2 single motor que tuvimos la semana pasada, porque, como os comenté, yo creía que convenía decantarse por el motor sencillo, tanto en aquel Polestar, y este XC40 que tenemos aquí es no exactamente su hermano gemelo, pero sí es un coche que está basado en su misma plataforma, en su mismo kit modular, el kit modular compacto de Volvo y compañía, en el que también está basado el EC40 y en el que no está basado el EX30 y el cuarto modelo eléctrico de Volvo que no mencioné el otro día, que sería el XC90 Recharge, próximamente EX90, supongo. Como digo, están basados en el mismo kit modular y comparten muchas características. En aquel momento dije que tener dos motores iba a suponer un incremento de peso y de consumo que probablemente no iba a rentar. Y aunque este coche corre muchísimo, luego le echaremos un vistazo a cuánto, sigo pensando que sigue sin rentar, ¿vale? Tenemos algo más de 100 kilos de sobrepeso. En el caso de este coche nos vamos a 2.165 kilos conductor incluidos, y soy yo seguramente un poquito más. Y eso significa, entre otras cosas, joder, pues que para mantenerlo sobre la carretera necesitamos unos neumáticos como Dios manda. Este coche lleva, de hecho, unos Pirelli P0 fantásticos, con medida 2,55 en el eje trasero, son unas auténticas lapas. El chasis está bastante bien puesto a punto, que no quiero hacer spoiler de la prueba en marcha, pero eso significa que estamos en consumos de unos 23 con algo kilovatios hora a los 100, iba a decir litros a los 100, de manera que estamos en un coche de 320-330 kilómetros de consumo efectivo, antes que frente a un coche de 360 kilómetros de autonomía efectiva, quería decir, como en el caso del Polestar 2. Y por eso a mí me parece que prescindir del motor delantero, especialmente si es una berlina, como era ese caso, y tener solamente tracción trasera, con unos neumáticos un poquito más estrechos y un factor de forma más aerodinámico. El CX de este coche es de 0,33, el del Polestar 2 no era flipante, era de 0,28, pero sí era un poquito mejor. Es siempre interesante porque, ya sabéis, los coches eléctricos tienen muchas cosas, pero una autonomía inmensa no figura entre ellas. Cosas que destacar del exterior: es prácticamente idéntico al resto de los hermanos de gama, de manera que quien busque un coche eléctrico que no parezca un coche eléctrico va a estar encantado con este coche, y en ese sentido creo que puede ser una alternativa bastante interesante a, por ejemplo, un Tesla Model Y, porque es más convencional y obviamente la gente está en su perfecto derecho de preferir lo convencional
a lo moderno y súper aerodinámico, y hay algunos cambios, por ejemplo en el frontal, porque obviamente no necesita tanta refrigeración. Alternativas que podemos encontrar a este XC40, ya me he hecho spoiler con lo del Model Y, que es un poquito más grande, pero que por precio resulta más interesante. En la versión Long Range además es capaz de recorrer más kilómetros, y eso en un eléctrico siempre es un factor de compra muy interesante. Y estoy pensando en un coche, tengo predilección por los BMW y por los Porsche, que le voy a hacer, en el BMW iX1, que próximamente tendremos en el canal, y cuando lo tengamos pues podremos establecer comparaciones un poquito más directas. El hecho de que esto sea una plataforma multienergía, es decir, que sirve para coches convencionales de combustión y coches eléctricos, significa que tiene algunas limitaciones, exactamente igual que le pasaba al Polestar 2. Plazas traseras que podrían ser, no diré que un poquito más amplias, pero sí tener una geometría de asiento y banqueta mejores. En ese caso lo que haríamos sería perjudicar la capacidad del maletero, actualmente de 450 litros, con un dispositivo que permite compartimentarlo, no de una forma tan elegante como la del Polestar, pero igualmente efectiva, y muchos ganchos para bolsas, con lo cual ha ganado mi corazón. Si tuviera una geometría de plazas traseras con el respaldo un poquito más para atrás, etcétera, pues perderíamos un poco de capacidad de maletero. Yo personalmente lo sacrificaría, sobre todo teniendo en cuenta que en la parte delantera tenemos 32 litros de frunk. Han conseguido disponer los elementos mecánicos de manera que incluso en esta versión con tracción a las 4 ruedas, que obviamente es un argumento de venta de cara a un coche con una carrocería SUV. No obstante, tened en cuenta, fijaros lo bonitas que son las llantas, no son unas llantas a las que les guste el campo ni los bordillos, y en general no debéis dejar que se mezclen con ellos. Como digo, esta carrocería SUV pues es más práctica. Como tenemos ahí el maletero de 30 litros, yo habría sacrificado un poquito de espacio en el maletero trasero, y sobre todo mucha gente que está pensando en comprar un auténtico y puro eléctrico verá en la presencia de un túnel central un argumento desfavorable de venta, y en ese sentido no es una plataforma específica para eléctricos, siempre resta puntos en este tipo de valoraciones. En cuanto al interior, es un interior que está muy bien rematado, con muy buena ergonomía, una fantástica posición de conducción, mandos en el volante, palancas, todas estas cosas que tienen los coches convencionales y que adoran los fans de los vehículos normales. Y esto no lo digo como si fuera algo peyorativo. En la instrumentación tenemos una pantalla digital de 12,4 pulgadas, similar a la del Polestar 2, que tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que muestra la información con una resolución y una claridad prodigiosa. Las malas es que le falta un poquito de interactividad. Por ejemplo, quiero mostrar lo que se está reproduciendo en la radio en la pantalla de la instrumentación y cosas por el estilo. Pues no puedo. Y en algunos momentos, especialmente con la reproducción de multimedia, te sientes un poquito desamparado, porque tienes el mapa en la pantalla central, tienes el mapa en la pantalla de la instrumentación, te gusta más el de la pantalla central, no puedes ver la puñetera emisora que estás escuchando y te frustras. En la pantalla central, que es pequeñita, a día de hoy se ha quedado pequeña, ¿vale? Tenemos menús que nos recuerdan mucho a un sistema operativo entrañable y fantástico que se llama Android, y eso es porque este coche, igual que pasa con el Polestar 2, prometo que esta va a ser la última referencia al Polestar 2, ejecuta Android Automotive, lo utiliza como sistema operativo, que ya sabéis que no es una proyección de pantalla como un Android Auto, sino que es un una versión del sistema operativo adaptada al vehículo y capaz de interactuar con sus distintos componentes. Esto tiene cosas buenísimas, como por ejemplo disfrutar de Google Maps, de las estimaciones de autonomía de Google Maps, que son muy precisas, de la planificación de itinerarios con recarga de Google Maps, que es bastante bueno, etcétera. Tiene el inconveniente de que en esta versión, en esta generación, les ha faltado un poquito de integración con lo que viene siendo el resto de los menús del vehículo. Y también, insisto, le falta un poquito de tamaño. Me gustaría que los botones fueran algo más grandes. Pero desde el punto de vista del funcionamiento como sistema operativo, joder, pues me parece impecable. Creo que va a barrer al resto de las alternativas del mercado con nombres extraños que no vamos a mencionar ahora, porque es rápido, es funcional y sobre todo permite integrar aplicaciones como Spotify o aplicaciones como BT Route Planner, etcétera, dentro del coche, algo que no se puede hacer con los sistemas cerrados de otros fabricantes. Plazas delanteras fantásticas, asientos, como es tradición en Volvo, muy bien
conseguidos, una calefacción de asientos y de volante que desde luego está puesta a punto por un nórdico, porque el volante es capaz incluso de llegar a quemarte. Es un coche que está en este sentido, en el sentido del interior, acabados, ergonomía, materiales, ajustes, etcétera, muy bien rematado. Los faros adaptativos también funcionan muy bien, como ocurre lo mismo con el control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril, la combinación, ya sabéis, de camarita y radar. Tú le das, mantiene muy bien el carril. Desgraciadamente la detección de manos es mediante par, y eso significa que muchas veces hay que mover el volante para recordarle que estás cogiendo el volante, a pesar de que estás cogiendo el volante desde el puñetero principio. Ahora, si os parece, vamos a darle una vuelta a camino de nuestro cargador, del que hemos escogido en esta ocasión, y os cuento un poquito más de cómo va y cómo se siente, mientras descargamos la batería de cara a hacer un 1080 en condiciones. Ya estamos en marcha y tenemos por delante la difícil misión de calentar la batería, reduciendo nuestro estado de carga hasta llegar aproximadamente al cargador que hemos escogido con un 8%. Actualmente tenemos un 35% de carga y nuestro fantástico Google Maps nos está diciendo que llegaríamos al cargador elegido con un 20%. Por lo tanto, tenemos por delante la misión de dilapidar aproximadamente un 13% de la carga mientras contribuimos a la climatización o aclimatamiento de la batería para asegurarnos que esté a una temperatura que permita cargar a máxima potencia. Es una labor la que tenemos por delante bastante entretenida. Cosas importantes de este XC40 en marcha. Primero, es súper cómodo, ¿vale? Todos los coches eléctricos son magníficamente cómodos. En este, además, el hecho de tener tanta potencia hace que la conducción sea especialmente gratificante. Pero es que además tiene un buen tacto de freno y tiene un buen tacto de dirección. También tiene una suspensión bien puesta a punto. Hay una especie de, no sé si existe realmente como mito o prejuicio, de que los Volvos son coches para viejos, coches para abuelos, coches no sé qué, no sé cuántos. Ya sabéis lo que pasó a finales del siglo XX, creo que fue cuando se cimentó esta fama, con diseños que eran bastante cúbicos. Sin embargo, la verdad es que los últimos Volvo están muy bien puestos a punto de chasis, son comunicativos, son progresivos, son bastante neutros, funcionan muy bien como vehículo. En concreto, este como vehículo eléctrico, ya he dicho que tiene buen tacto de dirección, que tiene un acelerador con una aceleración exuberante, ahora el 34% de batería, un poco menos exuberante que cuando la batería está al 80 o al 100%, y que tiene un freno con un buen tacto que no hace cosas raras en ningún momento. Vamos a hablar de los modos de regeneración. Disponemos de 3 alternativas para regenerar. Podemos desconectar completamente regeneración, el coche siempre se mueve en modo vela, utilizar regeneración automática basado en la cámara, de forma un poco parecida a la que ofrecen vehículos como Kia, Hyundai, Audi, Skoda, etc. O utilizar una función One Pedal, que es buena, pero no me resulta tan convincente. Como prometí que no iba a hacer ninguna comparación más, pero voy a tener que hacerla, como el One Pedal que ofrecía el Polestar 2. Desde el punto de vista de los consumos, bueno, pues dado que tenemos que dilapidar un poco de energía, ahora mismo llevo 27,5 kWh a los 100, no es una buena marca en absoluto, pero en los últimos 303 kilómetros, que sí he hecho una conducción súper razonable, estamos en 23,6 kWh. Como os he explicado, es un coche que pasa holgadamente de los 300 kilómetros en utilización de autovía real, pero que le va a costar llegar hasta los 360. En ese sentido, es mejor optar por la versión de solo motor atrás, con aproximadamente un poquito menos de 300 caballos, 260 caballos, porque creo que tiene prestaciones más que suficientes. Ya que menciono las prestaciones y el hecho de que estamos en el Twin, y antes he dicho que era el XC40 más caro de la gama, vamos a hablar un poquito de los precios. Con la batería grande, porque hay una batería mediana de 60 y pico kilovatios hora, 67 netos. Con la batería grande, que son 78 kilovatios hora netos, esto empieza, y motor trasero por supuesto, esto empieza en 50.000 euros. Y la versión Ultimate y Twin, con doble motor y todo el equipamiento posible, se nos va a 60.000 euros.
¿Es un precio razonable o poco razonable? Antes he mencionado el BMW iX1. Lo que pasa es que el BMW iX1 tiene una batería pequeña, de menos de 70 kWh. En realidad, y descartando al Tesla Model Y, porque creo que quien quiera un Model Y se lo va a comprar y quien no lo quiera no se lo va a comprar y punto. Descartando al Tesla Model Y, el rival más lógico que se me ocurre de este XC40 sería un Audi Q4, que es un coche caro, ¿vale? Es un coche que oscila entre los 55.000 y los 65.000 euros, que ofrece una batería de 77 kWh de capacidad, que no es tan habitual como os podéis pensar en un coche de 4,45 metros de largo. Enfocado desde ese punto de vista, este coche me parece interesante. No obstante, tenemos que tener en cuenta que aunque el Audi sea más caro, de acabados y interior, está perfectamente a la altura. La instrumentación también es fantástica. El interfaz, aunque no está basado en Android Auto, diría que es muy bueno. Lo que sí nos ofrece es un maletero un poquito más grande, 500 litros, unas medidas súper regulares y una plazas traseras mejores, con más distancia para las piernas, gracias a que está basado, demonios, en una plataforma específicamente desarrollada para vehículos eléctricos, la MEB. En cuanto al comportamiento super mega chasis deportivo, todos estos coches que tienen más de 2 toneladas de peso tienen que tener chasis que están bien puestos a punto, y este no es una excepción. Además, Volvo ya ha dicho que hace muy bien su trabajo en cuanto a la dinámica, que no son precisamente coches para viejos, y tengo que reconocer que este XC40, cuando le fuerzas, es muy gratificante. Los frenos no son su punto fuerte, pero para divertirse no es necesario llegar a todas las frenadas a una velocidad impresionante, ¿no? Simplemente se trata de mantener velocidades razonables en recta y velocidades interesantes en curva. Y en este sentido, pues el XC40 se defiende muy bien. Contar con tracción a las 4 ruedas imagino que también puede ser interesante si queremos realizar excursiones con el coche fuera de asfalto. No obstante, con una distancia al suelo inferior a los 17 centímetros, 17,5 si digo la verdad, y una batería, ya sabéis, el componente más caro del vehículo eléctrico, bastante expuesta en los bajos, yo no me aventuraría a hacer recorridos off-road muy ambiciosos con este coche. Pero funciona bien. Y si queréis un poco más de ampliación sobre el concepto de funciona bien, significa que, veamos, eje trasero, progresivo, cuando abres gas y le fuerzas a deslizar un poco, te deja escurrir, lo justo. Los 255 milímetros que hay detrás de Pirelli ayudan mucho a mantener el coche en la trazada. No parece un vehículo súper pesado, es un vehículo bastante maniobrable. Una vez que comienza a deslizar de delante es muy explicativo lo que va a pasar, nunca tienes la sensación de que se va de morros de una forma cataclísmica o que no sabes exactamente cuál es la consecuencia de la maniobra que vas a realizar, y tiene una suspensión que le permite pasar por accidentes geográficos, ya sean baches que haya en la carretera o curvas que vengan mal dadas, por ejemplo, peraltadas, contraperaltadas, cambios de apoyo. Una suspensión que le permite enfrentarse a todos esos problemas de forma brillante. Parece sencillo de hacer, pero no lo es tanto. Cuando hay mucha masa suspendida, como es el caso de los vehículos eléctricos con baterías grandes, muchas veces tienen tendencia a pasar por las grandes oscilaciones que se van encontrando de una forma un poquito abrupta. Las cogen bien, pero después, vamos a ver cómo salimos. Sin embargo, este coche pues tiene tacto de gatito. ¡Uf! Asentado, y eso es fantástico. Incluso pasando por resaltos de pasos de peatones se comporta decentemente. En ese sentido sí vale lo que cuesta. Ahora que ya hemos calentado la batería y que tenemos una estimación de llegada al punto de carga actualmente del 11%, pero con un par de acelerones más lo vamos a arreglar, si os parece vamos a someter a este XC40 a un test 1080. Hasta entonces, ¡full power!
De acuerdo, pues ya hemos llegado al cargador que vamos a utilizar en esta ocasión. Se trata de un cargador de Thunder, de un ABB Terra en concreto. Y antes de empezar con el asunto, quiero reconocer una cosa. Es probable que hayáis escuchado que este coche va dinámicamente bien, muy bien, y hayáis pensado que estaba siendo un poquito demasiado optimista. La verdad es que yo, mientras lo decía, también pensaba que igual estaba siendo un poco demasiado optimista, pero después llegas a un par de curvas, las coges y dices, vaya, es que realmente va, no como un gatito, ahí reconozco que me he pasado, pero va como Garfield, que está gordito, pero sigue teniendo patitas de gatito. No obstante, hay una cosa que no se puede resolver en este coche, y es una decisión de compra, ¿vale? Es el hecho de que se trata de un SUV. Es un coche alto, es un coche que está aquí cuando podría estar aquí. Y en este sentido, y me vais a perdonar que lo vuelvo a decir, probablemente es mucha mejor idea comprarse un Polestar 2, que es una berlina, en vez de un todocamino. No obstante, desde el punto de vista de entrar, salir con facilidad y esas cosas, ya sabéis que estos coches tienen sus ventajas. Dicho esto, he puesto ya a grabar mi GoPro. Tengo que hablar con los chicos de Thunder porque no pienso hacer muchos más Excel a partir de un vídeo para estas curvas de carga, de manera que Marco, vas a tener que pasarme las curvas de carga. Voy a coger mi tarjeta de crédito corporativa porque ya hemos avanzado y por fin podemos pagar con tarjeta de crédito los puntos de carga. El coche ha llegado con un 7%, un 3% para aclimatarse antes de empezar el sprint del 10 al 80, me parece razonable. Abrimos el puerto de carga, quitamos el obturador, yo siempre me lo dejo abierto para la siguiente carga. Por eso me gustan mucho aquellos coches que incorporan un sistema que lo cierra automáticamente, como por ejemplo un Porsche Taycan y compañía. Y bueno, el resto es súper sencillo, le damos aquí a pagar, le damos aquí a siguiente, pasamos nuestra tarjeta Refit, me dice que se va a realizar una preautorización de 50 eurillos. Espere por favor, aceptada y ¡oh milagro! Tengo que decirle cuál es el que voy a usar. Esto sí que es un poquito engorro. 3, 5, 6. Lamento mucho haberos dado la espalda, ¿vale? Le doy a siguiente y ahora sí que ya estamos en condiciones de enchufar y que comience la carga. Obviamente tengo que recoger todos los datos, analizarlos, preparar las curvas y después explicaroslo de manera que vamos a hacer un leve receso. No os vayáis porque en unos breves instantes, esto ya está empezando a hacer clic, clac, 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 volvemos con la curva de carga del XC40 Recharge Twin. Un todocamino de 408 caballos y 78 kilovatios hora de batería netos a 400 voltios. Si queréis un primer dato, dame un primer dato, 108 kilovatios. Esperamos que suba hasta prácticamente 200 kilovatios. La información oficial de Volvo es que en un cargador de 175 kilovatios es capaz de pasar del 10 al 80% en 33 minutos. Esa es la marca que tenemos que conseguir. Estamos a 206, pensaba cortar, pero estamos a 206 y ahora hemos bajado a 192. Bueno, todo esto después de la cortinilla de cargar. Bienvenidos a las plazas traseras de este XC40 para enseñaros la curva de carga y unas reflexiones finales sobre este coche eléctrico. Primero la curva de carga. Ha conseguido llegar a 205 kilovatios de potencia, pero lo ha hecho solamente durante unos segundos. Eso es un poco como decir que yo puedo levantar 200 kilos de peso. Igual, lo mismo, a lo mejor puedo moverlos 1 centímetro durante un segundo para a continuación morir. Pero no voy por ahí diciendo que soy capaz de hacer pesas con 200 kilos.
El resto de la curva de carga es bastante plana y estructurada en mesetas como nos gusta a nosotros. Tenemos una primera meseta que va del 12% hasta prácticamente el 24%, en el que estamos cargando a 168 kilovatios de potencia, muy bien. Tenemos una segunda que va del 24% hasta el 50%, en el cual estamos cargando a 154 kilovatios de potencia, que es una potencia muy respetable y muy práctica, muy bien. A partir del 50% entramos en un régimen distinto con otras dos mesetas, ambas por encima de los 100 kilovatios de potencia. Una que va del 50 hasta el 62%, en el cual estamos cargando unos 125 kilovatios, muy bien, y una última a partir de este 62-63% y hasta el 72%, en el cual la potencia de carga disminuye, pero sigue manteniéndose por encima de los 100 kilovatios, se sitúa en 108 kilovatios. Hasta aquí todo fantástico, porque podemos hacernos una idea bastante clara de en qué región de la curva de carga nos encontramos y a qué velocidad va a cargarse el coche. Es algo consistente, predecible, fácil de presupuestar de cara a un viaje. A partir de aquí la curva ya no me congratula tanto, porque prácticamente se desploma hasta situarse un poquito por encima de los 50 kilovatios de potencia y consigue cruzar la línea del 80% por debajo de ese 50 kilovatios de potencia, que básicamente podríamos considerar el estándar de carga rápida. Esto significa que podemos hacer una carga excelente, muy buena, hasta el 72% de batería, pero a partir de ahí las cosas se tuercen un poco. A mí me gustaría que fuera capaz de mantener un régimen constante, incluso por debajo de 100 kilovatios de potencia, por ejemplo 85 kilovatios de potencia, hasta aproximadamente el 85%, porque estamos hablando de un coche que tiene un consumo elevado y entonces muchas veces nos va a interesar exprimir la capacidad de cargar esos 78 kilovatios hora netos de batería hasta aproximadamente el 85, el 87%, y este desplome de la velocidad de carga hace que en la práctica, una vez que llegamos al 75%, sea el momento de recoger los trastos e ir a otra cosa. En cuanto al vehículo en sí, sé que estáis viendo ahí de fondo unas bombonas de butano, eso es porque estoy cargando circunstancialmente en una estación de servicio de Repsol, no os preocupéis, no nos hemos pasado todavía al GLP. En cuanto al vehículo en sí, la verdad es que la valoración general no es muy positiva. Este coche tiene virtudes innegables. Es bonito, tiene un tamaño contenido, tiene un formato de SUV que le gusta mucho a la gente, tiene una batería grande, 78 kilovatios hora es una cantidad de energía respetable, tiene una potencia enorme, 408 caballos, tiene unas prestaciones acordes a esa potencia y además tiene un tacto y un comportamiento estupendos. Los acabados también son buenos y existe una gran comunidad de fans de Volvo que van a saber apreciar tanto el diseño como la calidad de materiales, ajustes y la ergonomía. Todo eso está fantástico, pero, y cuando digo pero, lo que he dicho antes, pierde un poco de fuerza, el consumo es elevado, estamos en 310-320 kilómetros de autonomía real, se me queda un poco corto para un coche de 60.000 euros con una batería tan grande. Creo que se deberían haber esforzado en conseguir un consumo más bajo. El sistema operativo no está maduro del todo. La pantalla central es pequeña, la integración entre lo que es la parte Android y lo que es la parte Volvo es un poco feucha y vamos a reconocerlo, tanto el Polestar 2 que tuvimos como este XC40 que comparten plataforma y prácticamente software nos han dado varios errores electrónicos. El Polestar nos dio fallo de faros, fallo de freno de mano, fallo de Pilot Assist, es decir, el mantenimiento de carril. Este coche nos ha dado fallo de un intermitente y después una cámara trasera que normalmente muestra las imágenes prácticamente oscuras y a ratos las muestra de color morado. Todo ello sin mencionar el hecho de que esta puerta nunca ha funcionado durante la prueba. Lo de la puerta, la verdad es que es totalmente testimonial, aunque si esto fuera otra marca seguramente ya estaríamos haciendo un auténtico mundo del asunto, la arreglarán y punto. Los fallos de software me parecen un poquito más estructurales y creo que no son propios de un coche que se lanzó en 2017, que se actualizó en 2021 y que cuesta 60.000 euros. No podemos decir que este coche acabe de llegar al mercado como si esto fuera una X30 y que va a recibir una actualización y se van a arreglar todos estos problemas. Creo que el que se compre este coche pues se expone a sufrirlos. Entonces, ¿para quién creo que es este vehículo? Pues sinceramente no lo acabo de ver para alguien que se ponga los 60 machacantes encima de la mesa y se lo lleve a casa. Creo que es para alguien que lo va a enganchar por renting probablemente relacionado con una empresa, con la idea de tenerlo durante 1, 2 o 3 años, tener una experiencia, una primera experiencia con el vehículo eléctrico, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, si le encaja, disfrutar puntualmente de los 408 caballos de potencia y tenerlo
como segundo vehículo para moverse por ciudad y carretera en un entorno amplio, pero desde luego no realizar viajes maratonianos, porque aunque las prestaciones y el comportamiento son muy buenos, el consumo va a resultaros crispante. Ya os lo digo, tengo mucha experiencia con estas cosas. Y básicamente esta es la impresión que me ha dado este, por otra parte, excelente Volvo XC40, que ya sabéis, comparte plataforma con el C40 y también con el Polestar 2, lo menciono un millón de veces, y también con un coche muy interesante que hay por ahí pululando con unos filetes de color azul que le hacen perfectamente distinguible, que se llama Lynk & Co 01 y que dentro de poco procuraremos tener en el canal. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Si queréis estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil, pues ya sabéis que las tenéis en autofacil.es y en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, y como siempre, y desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias por vernos.